¿Cómo pude prever que la situación que estaba por vivir transformaría mi vida de una forma inesperada? Todo comenzó como un día normal. Todo parecía normal hasta que entré en ese cuarto. La puerta se encontraba entreabierta. Cuando la vi, algo en mi interior experimentó un cambio. En ese momento, tuvo la oportunidad de dar la vuelta, fingir que no se había percatado y marcharse. Sin embargo, no lo realicé. Cuando me percaté por segunda vez de lo que tenía ante mis ojos, comprendí que las cosas ya no volverían a ser iguales. Efectivamente, la responsabilidad recae en mí en esta situación. Fui yo quien tomó la determinación de ingresar. Fui la persona que no respondió a tiempo. Mientras Carlos se encontraba laborando, reinaba la calma en la casa, y lo único que alcanzaba a percibir era un suave zumbido proveniente del piso superior. Al inicio, creí que solo estaba Diego en su cuarto, sumergido en su mundo personal, como de costumbre. Consideré la posibilidad de que deseara tomar un café o tener una charla breve. Por eso opté por marcharme y comprobarlo. Mientras subía por las escaleras, traté de identificar el origen del sonido. Al entrar en la habitación, me di cuenta de que la puerta no estaba completamente cerrada. Detuve mi acción, inhalé con intensidad y justo en ese instante lo divisé antes de comunicarme con él. Sentado en la cama, con la computadora apoyada en el brazo. La luz de la pantalla iluminaba su rostro mientras sus manos se desplazaban velozmente sobre el teclado. Durante un instante, creí estar presenciando una película, quizás algo trepidante, como un filme de aventuras. Al avanzar un poco más, sentí un revoloteo en el estómago. Fue en ese instante cuando comprendí con precisión las acciones de Diego. Al mirar la pantalla, una sensación gélida me impactó, notando cómo la sangre abandonaba mi rostro. No me lo esperaba, no deseaba presenciar esto. Diego se apresuró a recomponerse, disminuyendo gradualmente el volumen de su ordenador, aunque ya no había marcha atrás. Ya era demasiado tarde, el mal ya estaba hecho. En nuestro segundo encuentro, su rostro se tiñó de un intenso color rojo, mostrando claramente su timidez. Murmuró disculpas una y otra vez. Perdió la intensidad de su mirada. Mi mente se heló como en medio de una ventisca. Yo. Comencé, pero ni entendía lo que trataba de expresar. Una extraña tranquilidad se apoderó de mí, y a pesar de experimentar una sensación de plenitud, percibí algo más intenso, algo indescriptible. Deprisa salí de la habitación, con mi corazón latiendo acelerado en mi pecho. Llevé mis manos hacia mi rostro e intenté templar mi aliento. ¿Cuál era la situación conmigo? ¿Cuál era su acción previa? A pesar de mi falta de preocupación, la pregunta persistía en mi mente. ¿Fui la única persona a la que tenía que señalar con el dedo? Detente, Ana. Decidí mantener la serenidad, aunque el desorden en mi interior no solo se vio influenciado por lo presenciado. Diego contaba con 23 años, no era un joven, mientras que yo tenía 47 años. Había experimentado muchas situaciones embarazosas en mi vida como mujer, pero nunca me había encontrado en una circunstancia como esta. Tenía pleno conocimiento de la sensación de vergüenza, sin embargo, nada me había preparado para esta situación. En el momento de partir, me encontraba helada, con mi corazón aún acelerado. Mientras pasaba mis dedos por mi melena intentando recogerme, Diego hizo su entrada por la puerta. Acomodó con ansiedad su atuendo, carraspeó su garganta y mantuvo la mirada fija. Ana, me encuentro. Lamento mucho lo sucedido. Comenzó a hablar con timidez, aunque con honestidad. Creí haber cerrado la puerta. De inmediato incliné la cabeza, dirigiendo la mirada hacia el exterior. De ninguna manera, en realidad es ella quien debería pedir disculpas. Expresé con voz temblorosa que debía haberlo golpeado antes de entrar. Me quedé sin palabras. La pausa entre nosotros se prolongó, sin embargo, no era simplemente un momento de silencio. Llevábamos años residiendo en esta casa, sin embargo, nunca antes habíamos experimentado este nivel de calma, esta clase de presión. Se podía sentir claramente el peso en el ambiente. Estaba desesperada por terminar la relación. Me dispongo a descender para comenzar con la preparación de la comida. De inmediato expresé, dirigiéndome hacia la escalera. A pesar de que mi voz mostraba signos de nerviosismo, me esforzaba por mantener la compostura. A pesar de su silencio, Diego me observaba fijamente, como si estuviera conectando ideas en su cabeza. Desde entonces y hasta la noche, no intercambiamos ni una sola palabra con los demás. No había intercambio de mensajes, ni contacto visual, ni diálogo entre nosotros. Sin embargo, la ausencia de palabras entre nosotros comunicaba mucho.
Oía decir que las circunstancias jamás volverían a ser como antes. Durante la cena, compartimos la misma mesa, pero ninguno de nosotros lograba cruzar miradas con los demás comensales. El único ruido que se escuchaba era el tintineo de la vajilla de oro. Los dos éramos conscientes de la importancia de entablar una conversación para disminuir la tensión. Sin embargo, ¿de qué manera podríamos dar inicio? La noche transcurrió, seguida del día siguiente y el día posterior. A pesar de que todo aparentaba estar en orden, la realidad era diferente. El mutismo solo agravó la tensión imperceptible que existía entre nosotros. Después, en una tarde, Diego se colocó a mi lado. En sus ojos noté una leve vacilación, aunque era evidente su deseo de solucionar la situación. Hace poco, Ana, me di cuenta de que estoy esperando un bebé. Mis disculpas. No deseaba que las circunstancias se desarrollaran de esa manera. Me gustaría evitar que esto cause problemas en nuestra relación, expresó con palabras. Su tono alargado, aunque auténtico. Decidí inhalar profundamente. A pesar de lo inusual e imprevisto que resultara, era necesario encontrar la tranquilidad. Diego, confía en mí, he experimentado situaciones incómodas en mi vida. Mencioné con una leve sonrisa en los labios. Él respondió con una sonrisa, relajándose ligeramente, aunque en el fondo era consciente de que la situación no había concluido. Apenas estaba comenzando. Al recibir una leve sonrisa y ver cómo bajaba la mirada, comentó que probablemente seguían en el mismo punto. Experimenté miedo y desconcierto. ¿Cuál es tu pregunta? Interrogué, sintiendo como mi curiosidad aumentaba. De repente, su rostro reflejó sorpresa, como si se hubiera dado cuenta de un error en sus palabras. Masajeó la parte posterior de su cuello y, con esa idea en mente, despertó del sueño. Mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mis pies me conducían rápidamente hacia la habitación de Diego. La puerta estaba entreabierta y desde el interior se filtraba una débil luz. Al ingresar, lo encontré sentado en ese lugar, profundamente dormido. Sin embargo, no fue él quien me capturó. No, fue algo adicional, algo que no tenía previsto. Quedé helado, mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Al instante debí voltearme, pero no lo hice. Me encontraba en ese lugar, intentando comprender mis emociones. Decidí continuar a pesar de percibir una sensación de fractura en mi interior, aunque me obligué a no prestarle atención. Al regresar a mi cuarto, me acomodé en el asiento, aunque en ese momento todo parecía haber cambiado. Aquella noche, no podía imaginar lo difícil que se tornaría todo. Independientemente de mis acciones, mi vínculo con Fernando se fortaleció día a día. Las distancias entre nosotros se hacían cada vez más evidentes. No me percataba de la distancia recorrida, pero tenía claro que no regresaría. Después, Fernando regresó a su hogar y entró bajo los efectos de las drogas, golpeando objetos a su paso. Los ruidos eran lo bastante fuertes como para despertar a Carlos, pero él era consciente de lo profundamente que dormía, por lo que salí de mi cuarto y me dirigí hacia Fernando. No tuve ni un momento para arreglar mi vestimenta antes de encontrarme cara a cara con él. A pesar de que su mirada estaba borrosa, una sonrisa radiante adornaba sus labios. Ana, ¿de verdad estás diciendo la verdad?, preguntó con voz afectada por la bebida. En cierto modo, muestra honestidad. Inhalé profundamente y sujeté su brazo. Fernando, apúrate. De ninguna manera puedes publicar de esa forma. Es imperativo que permanezcamos inmóviles. Sin embargo, sus ojos permanecían fijos en mi rostro. Con una sonrisa delicada en el rostro, sus ojos se deslizaron por encima de mí. Susurró que ella lucía realmente preciosa. Me quedé inmóvil por un instante, pero luego me recompuse velozmente. Le comuniqué a Fernando que ya era hora de parar. Acércate a la cocina, que voy a prepararte una taza de café. Coloqué el objeto en ese lugar, aguardando a que se elevara ligeramente. Sin embargo, sus palabras continuas y la expresión en sus ojos también me estaban afectando profundamente, mientras me encontraba en la cocina, dispuesto a preparar una taza de café. Inesperadamente, el vaso se le escapó de entre los dedos y terminó cayendo sobre la mesa. Le comenté a Fernando que necesitaba ser más precavido mientras me apresuraba a limpiarlo. Sin embargo, Fernando simplemente esbozó una sonrisa, mostrando un leve aburrimiento en esta ocasión. Le cuestioné si siempre había sido tan amable. Acabé la limpieza de forma veloz. No era posible permanecer por un periodo prolongado. Carlos se encontraba descansando en ese lugar y con Fernando en esa condición, no podíamos tolerar más ruidos. De acuerdo, nos dirigimos allá,
Pero mantengan precaución, le advertí, rodeando mi brazo alrededor suyo y llevándolo hacia las escaleras. Al llegar a su cuarto, los movimientos de Fernando se volvieron aún más inseguros. Requería realizar un cambio, pero se encontraba muy distante de lograrlo por sí solo. Al inicio, consideré regresar, pero al presenciar su esfuerzo por quitarse la prenda, de inmediato me dispuse a colaborar. Mientras mis dedos rozaban los botones de su atuendo, la tensión entre nosotros se hizo evidente. La atmósfera se percibió densa, pesada, con un sonido imperceptible. A pesar de tener pleno conocimiento de sus acciones, al mismo tiempo, parecía no llevarlas a cabo. Fernando detuvo su movimiento, bajando las manos a los costados y cerrando los ojos. Experimenté un aumento en mi ritmo respiratorio. La habitación estaba sumida en un silencio absoluto, como si el tiempo se detuviera, lo que dificultaba la respiración. Expresó que ya no participaría en ese juego, Ana. Al principio, su tono era delicado, pero rebosante de convicción. Lo observé, sin poder sostener su mirada, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Cuál era su intención al expresarse? Añadió: si eras tú. A medida que avanzaba, su tono vocal se hacía más fuerte. Ya hemos rebasado ese límite en una ocasión y es imposible borrarlo de la memoria. ¿Eres consciente de que ella ocupa tus pensamientos al acostarte? De repente, un grito escapó de mi boca y retrocedí ligeramente, aunque mis pies permanecieron firmemente en el suelo. Le expresé a Fernando mi desaprobación, con la voz llena de emoción. Fernando esbozó una leve sonrisa, aunque no era ingenua. Ana, hace bastante tiempo que hemos superado el momento de tomar decisiones sobre lo correcto. Deja de engañarte a ti mismo. Después dio un paso hacia adelante, seguido de otro, hasta que se encontraba a una distancia tan cercana que percibía su aliento en mi piel. Se aproximó a mí, deslizando suavemente los dedos sobre mi mejilla. Tenía el deseo de observarme, pero me resultaba imposible. Tenía pleno conocimiento de que él se encontraba en buen estado. Después, sus labios se encontraban sobre los míos. En ese instante, se concentraba toda la quietud, toda la presión y todo aquello que habíamos eludido. Mis pensamientos se tranquilizaron y todas mis incertidumbres se esfumaron de repente. Al no haber podido resistirse a Fernando, en realidad nunca había sentido amor por él. Mis manos se desplazaban, pero no lograban abrirse. Al observar la firmeza en su mirada, comprendí que ya no había posibilidad de ocultarse. Sobresaltado, inhalé profundamente y con calma me deshice de las zapatillas de mi vestimenta que llevaba en la espalda. Grité el nombre de Fernando, asegurándome de que me escuchara a pesar de mi voz apenas perceptible. Dejemos de participar en esta actividad lúdica. Sin pronunciar palabra alguna, me encontré en el suelo, sintiendo los latidos de mi corazón. Ya no podía volar. Fernando me observó con calma, sus ojos se cruzaron con los míos brevemente antes de esbozar una sonrisa. Expresó que no era necesario tener miedo. Con su tono cálido y tranquilizador, afirmó que todo marchaba correctamente. Desde fuera me observé a mí mismo, mientras un sonido fluía a través de mi ser. Aunque no lo reconociera abiertamente, era consciente del tiempo que llevaba anhelando este momento. Sin embargo, las palabras lograron ser expresadas. Fernando, me siento un poco asustada, exclamé, mi respiración agitada. Fernando mostró una sonrisa, haciendo caso omiso de mi temor, como si lo considerara reconfortante. Quizás se debió a la bebida, aunque no tenía certeza. Se aproximó a donde yo estaba y exclamó con angustia: Carlos no puede despertar. Tenía total claridad sobre su significado. Debíamos permanecer inmóviles. Al final, experimenté un gran movimiento en mi interior y me esforcé por evitar que mi cuerpo emitiera algún sonido. La mirada de Fernando estaba llena de entendimiento cuando me observó. El hombre exclamó con determinación mientras yo decidí cerrar mis ojos. Con calma, tomé las hojas con mis manos y mi cuerpo se estremeció, sacudido por espasmos. Tapé mi boca para sofocar cualquier ruido. Siguió hablando. Fernando besaba con tanta pasión que parecía no preocuparse por nada. La emoción desbordante, la fuerza de cada momento vivido y la percepción de algo que no se puede evitar, resultó ser una sorpresa inesperada. Desapareció por completo, y la sensación de calor en mi interior resultaba abrumadora. Rápidamente llegué al piso de él y lo envolví, cerrando la puerta a mis espaldas. Necesitaba darme un baño para despejar mis pensamientos, pero desconocía por completo lo sucedido o lo que depararía el futuro. Durante mi tiempo sumergido en el agua, experimenté una combinación de ansiedad y serenidad. Al momento de salir, experimenté una sensación de claridad inusual. De manera curiosa, no sentía enojo hacia mí mismo.
Experimenté una sensación de relajación en mi cuerpo similar a la calma que sentía en mi mente. Sin emitir sonido, me vestí, me dirigí hacia mi habitación y me senté, intentando fingir que todo seguía igual. Sin embargo, la realidad es que no se trató únicamente de un instante. Fue algo más profundo, y no iba a ser algo pasajero. Era incapaz de hacerlo. Existían elementos de mayor magnitud y profundidad, los cuales Carlos descubriría con el tiempo. La narración aún no había llegado a su fin. No olviden darle like, comentar con sus opiniones y suscribirse a mi canal para recibir más material.